Me llamo Leandra, y tenía 34 años el día en que mi hermana menor entró a mi unidad como si fuera suya. Estaba escribiendo notas en la estación de la UCI en Idaho Falls cuando escuché su risa en el pasillo. Esa risa brillante y ensayada, y todo mi cuerpo se enfrió antes de que mi cerebro lo alcanzara. Brooke, a 3,200 kilómetros de donde la había dejado. Mis padres nos criaron en la misma casa, y aún así yo pasé cada fiesta sola en ella. Lo que me pidió 6 semanas después me costó lo único que había tardado 7 años en ganarme. Bienvenidos de nuevo a Noches de Misterio, donde nos sentamos con las traiciones silenciosas dentro de familias comunes, y con la gente que finalmente deja de disculparse por haberla sobrevivido. Deja un comentario y cuéntame desde dónde nos escuchas, y suscríbete. Necesito que entiendas en qué estaba entrando ella, porque no era poca cosa. Me tomó 6 años construirlo. Cuando aterricé en Idaho a los 27, tenía $400, una licencia de enfermería, y nadie que conociera mi apellido. Renté un cuarto sobre un garaje. Tomé cada turno nocturno que me dieron. Aprendí esta unidad como algunos aprenden las escrituras, hasta que los monitores me hablaban, y los médicos confiaban en mi lectura de un paciente antes que en los laboratorios. Deb Callahan me entrenó mi primer invierno aquí, y se convirtió en lo más cercano a una madre que había tenido en años. El doctor Akefer, nuestro intensivista jefe, le dijo una vez a un cuarto lleno de residentes que si Leandra dice que un paciente está empeorando, te mueves. Eso es una vida. Yo la hice. Nadie me la regaló en una fiesta mientras yo miraba por la ventana. Porque esta es la frase que mi familia nunca logró decir en voz alta, la que cargué a través del país como una piedra en el abrigo. Siempre encontraron lugar para Brooke. Para mí, encontraban un plato en el porche. No se lo contaba a nadie. No le conté a nadie aquí sobre el porche, ni sobre el plato, ni sobre los 7 días de gracias que pasé viendo luces traseras alejarse. Solo trabajaba, y me hice buena, y me hice callada, y me hice libre, y durante 6 años funcionó. Después una mujer de recursos humanos guió a nuestra nueva directora por el pasillo para presentarla. Los tacones de la directora sonaron en mi piso, y ella se volteó, y era mi hermana, sonriéndome como si yo fuera una fotografía que había estado esperando tomar. Uno pensaría que una familia que deja a una hija en casa necesitaría una buena excusa. La mía nunca necesitó ni siquiera una consistente. Cuando tenía 9 años, era que me mareaba en el camino al lago, así que me quedaba con una vecina mientras se llevaban a Brooke. A los 12, era que los boletos de Orlando venían en paquete de 3, y de todas formas yo no querría ser la que sobraba, así que sobraba en casa. A los 15, era el dinero, lo cual era gracioso porque Brooke tuvo un viaje a esquiar ese mismo febrero. Siempre había una razón, y cada razón era razonable por sí sola, y ese era el truco. No puedes pelear contra algo razonable. Si lloraba, era dramática. Si preguntaba por qué, estaba empezando algo. Mi padre decía, Leandra, no hagas sentir mal a tu madre, como si sus sentimientos fueran lo frágil en el cuarto, y no la niña de 12 años aprendiendo que quedaba en segundo lugar frente a su propia hermana. Brooke no me hizo esto. No realmente. Era 4 años menor, y simplemente vivía dentro de la parte cálida de la casa, como se vive dentro de un clima en el que naciste. No sabía que existía un porche. Nunca se había parado en él. Así que cuando la gente me pregunta por qué no simplemente hablo con mi hermana, por qué no simplemente aclaro las cosas, quiero decirles que el aire nunca fue el problema. La casa se construyó torcida antes de que ninguna de las dos supiera caminar. Eso no se aclara con una conversación. Uno se muda a otro país entero, y aún así, como aprendería, uno se lleva la casa consigo sin darse cuenta. La mujer de recursos humanos seguía hablando cuando el piso se abrió bajo mis pies. Leandra, ella es Brooke Vance, nuestra nueva directora de experiencia del paciente. Va a trabajar con todas las unidades en cultura y calidad. Vance. Había tomado el apellido de Kyle. Por un segundo misericordioso pensé que podría ser una desconocida, alguna otra Brooke. Después dijo, en realidad, Sharon, nos conocemos. Y su sonrisa se ensanchó, y añadió, es mi hermana. Y vi a cada enfermera de esa estación archivar la información. Directora de experiencia del paciente. Hice correr el dato en mi cabeza como una tira de ritmo cardíaco. Experiencia del paciente supervisaba todo lo relacionado con cultura, lo que significaba que, en el organigrama que nadie dice en voz alta,
Mi hermana ahora tenía una línea directa hacia cómo se calificaba mi trabajo. Mantuve la cara plana. He mantenido la cara plana sobre un paciente en código. Podía sostenerla ante esto. Bienvenida a Idaho Falls, dije, y le estreché la mano como si fuera una proveedora. Su mano era suave. La mía tenía 2 años de desinfectante de hospital incrustados. No sabía que estabas aquí, dijo, cálida, sorprendida. Casi le creí el no saber. Casi, porque detrás de la calidez había una quietud pequeña y satisfecha, la mirada de alguien que encontró la última página de un libro que llevaba tiempo tratando de terminar. Ella sabía, tal vez no el piso, pero la ciudad, tal vez no el turno, pero el nombre en el directorio. No tomas un trabajo a 3,200 kilómetros de casa y te sorprende el único pariente que vive ahí. Para el final de la semana, ya teníamos una historia, y yo no había aceptado ninguna parte de ella. Brooke la contaba en la sala de descanso, a Deb, a las jefas de turno, a una residente que no sabía nada mejor. Leandra y yo perdimos contacto por unos años, decía, ligera como una servilleta. Y el universo nos pone en el mismo hospital. ¿Puedes creerlo? Perdimos contacto, como si nos hubiéramos distanciado en una fiesta. Ponía una mano en mi hombro cuando lo decía frente a la gente, y yo no podía sacudírmela sin convertirme en la villana de la escena. Esa es la parte que nadie te advierte. Cuando alguien construye una historia bonita alrededor de ti en público, negarte a pararte dentro de ella te hace ver cruel. Me decía hermanita frente a la unidad, y la unidad sonreía, porque es algo dulce, 2 hermanas reunidas, y yo sentía la vieja maquinaria arrancar bajo mis pies. La maquinaria que dice, tu trabajo es hacer que esto se vea bien para ella. Vi a Deb ablandarse hacia Brooke en 3 días. Parece encantadora, dijo Deb, y yo dije algo y anoté un puntaje de dolor, porque la alternativa era explicar una infancia entera en un pasillo. El escenario estaba montado, las luces cálidas, y me habían dado el papel de nuevo sin una sola audición, el mismo papel que había manejado a través del país entero para renunciar. Aquí está lo que empeoró todo. Por primera vez en años, quise algo en voz alta. El puesto de gerente de enfermería de la UCI se había abierto cuando Sandra se jubiló, y el doctor Akefer me detuvo junto al carrito de medicamentos y me dijo que aplicara. No discutas, dijo. Yo discuto con la mayoría de los cumplidos. No discutí con ese. Lo quería. No el título. Ese podía tomarlo o dejarlo. Quería la voz. Quería armar el horario que no quemara a la gente. Contratar a las enfermeras que se quedarían. Dirigir la unidad como ya la venía dirigiendo en silencio hacía 2 años, mientras alguien más tenía la oficina. Era mío por ganar, y lo sentía al alcance de la mano. Y alcanzar algo es una posición vulnerable. Expones todo tu costado. Porque la decisión de gerencia pasaba por un comité que pesaba la cultura de la unidad y las métricas de experiencia del paciente, y tú ya sabes de quién era el departamento dueño de esas palabras. Me dije que no importaba. Competencia es competencia. Los números de mi unidad eran buenos porque yo los hacía buenos. Pero pasé una infancia aprendiendo que ser la persona más merecedora del cuarto no te consigue un lugar en el auto. El mérito nunca fue la moneda en mi familia. La cercanía sí. Ser fácil de amar en el momento le ganaba a tener la razón a largo plazo. Siempre. Y ahora la mujer que siempre había sido, sin esfuerzo, fácil de amar en el momento, estaba a 3 puertas de distancia con un gafete que le daba voto sobre mi futuro. Apliqué esa tarde. Presioné enviar y sentí como si le hubiera dado a alguien un cuchillo pidiéndole que lo sostuviera con cuidado. Mi madre me escribió esa noche por primera vez en 7 años. Sé que fue la primera porque todavía tenía el hilo viejo, y encima de su mensaje nuevo colgaba un muro gris de las últimas cosas que me había dicho cuando tenía 27 años y empacaba. El mensaje nuevo se sentaba sobre todo eso como si no fuera nada. Brooke nos dijo dónde estás. Vamos a visitarte. Tu padre te extraña tanto. Con amor, mamá. Lo leí de pie en mi cocina, con el refrigerador zumbando. Nunca les di mi dirección. Nunca les di mi ciudad. Había construido toda una vida sobre la base de que no supieran dónde estaba la puerta. Y mi hermana les había entregado el mapa en su 2ª semana en el pueblo. Tu padre te extraña tanto. No, lo siento. No, estuvimos mal. No. Hemos pensado en el porche cada año y nos persigue. Solo, vamos, y tú vas a organizar el sentimiento,
como siempre organizaste el sentimiento. Puse el teléfono boca abajo en la barra. Después lo volteé y lo leí otra vez. Porque así es una herida así de vieja. Parte de ti todavía se inclina hacia la voz. Parte de mí, de 34 años, con una buena vida y bata limpia, tenía 9 otra vez por un segundo, esperando que este fuera el año en que empacaran un cuarto boleto. Odié esa parte de mí. Había gastado tanto dinero y tantos kilómetros tratando de matarla. Y ahí estaba, viva, inclinándose hacia el mensaje de mi madre como una planta hacia una ventana. Llegaron el jueves siguiente y se quedaron en un hotel cerca de la Interestatal, que mencionaron 2 veces, como si un hotel fuera un regalo que me estaban haciendo. Mi padre me abrazó en el lobby como si los últimos 7 años hubieran sido un fin de semana largo. Olía igual, a cedro y café, y mi garganta hizo algo que no autoricé. Ahí está, dijo. Ahí está mi niña. Mi madre, Carol, se quedó un paso atrás y me estudió, y sus primeras palabras fueron: estás muy delgada. Estás comiendo. 7 años, y la nota de apertura fue mi cuerpo. Fuimos a un restaurante italiano porque Brooke lo eligió, y Brooke elegía todo, y mis padres la dejaban, como se deja correr el agua cuesta abajo. Kyle se había quedado en Ohio con su hija, así que éramos los 4 en un gabinete de vinil, un retrato familiar con una figura que seguía revisando las salidas. Vi a mi madre acomodar el ánimo de la mesa como quien acomoda servilletas. Se reía de los chistes de mi padre un segundo antes de tiempo. Le dijo al mesero que celebrábamos estar todos juntos otra vez. Construyó la escena ladrillo por ladrillo, y la escena tenía una forma, y la forma era: nunca pasó nada. No hubo porche. No hubo plato. Solo 2 hermanas y sus padres orgullosos y una ensaladera sin fondo. Reconocí la arquitectura de inmediato. Crecí dentro de ella. Lo que no esperaba era la rapidez con que mis propias manos recordaron su viejo trabajo. Alcanzar el pan, rellenar los vasos, suavizar, manejar, hacerle todo fácil a todos menos a mí. Puse las manos en mi regazo y las obligué a quedarse ahí. La conversación tenía una gravedad, y la gravedad era Brooke. Su ascenso primero. Directora, dijo mi madre, saboreando la palabra como vino. ¿Sabes a cuánta gente maneja? Después Lily, la nieta, las fotos pasando de mano en mano, el ballet, el nivel de lectura. Mi padre me hizo una pregunta: si los inviernos aquí eran duros, y antes de que terminara de responder, mi madre ya le decía a Brooke que se veía cansada y debería dejar que Kyle se hiciera cargo de Lily más seguido. Me senté en ese gabinete y sentí la temperatura de un viejo sentimiento específico, el de irte apagando despacio, no porque no tengas nada que decir, sino porque aprendiste que tus frases no cambian el clima. A los 20 minutos, yo era adorno. Decidí probar. Preferiría no pasar toda la visita en el pasado, dije, pequeño, pero si quiero hablar de algo de eso mientras están aquí. Adulta razonable. La sonrisa de mi madre no se movió, pero sus ojos sí. Ay, Leandra, dijo. No volamos hasta acá para desenterrar cosas viejas. Desenterrar. Como si el porche fuera un cuerpo que yo insistía en exhumar. Mi padre puso su mano sobre la mía en la mesa, cálida y pesada, y dijo: solo disfrutemos esta noche, cariño. Y ahí estaba, todo el sistema en un solo gesto. Consuelo desplegado como muro. Cariño usado para cambiar el tema. Miré a mi hermana esperando una sonrisita, y en cambio me miraba con algo casi como preocupación, y eso me inquietó más de lo que lo habría hecho una sonrisita. Me disculpé al baño y me quedé de pie frente al lavabo respirando hasta que el espejo dejó de temblar. Lo intenté una vez más al final, en el estacionamiento, porque aparentemente soy lenta para aprender y terca a la vez. Mamá, ¿te acuerdas del día de gracias antes de que me fuera? Dejaste un plato para mí en el porche. No lo dije fuerte. Quería ver si las palabras podían existir en el aire entre nosotras sin que el edificio se cayera. La cara de mi madre hizo algo complicado. Por un momento lo vi, un parpadeo de lo que había debajo. Miedo, tal vez. O el cansancio de una mujer que ha pasado 40 años sosteniendo una historia con ambas manos y no puede soltar una esquina sin que todo se venga abajo. Después se cerró. Somos familia, dijo. Familia no lleva cuentas. Y mi padre dijo: Carol, hace frío, y la guió hacia el auto rentado. Y Brooke me tocó el brazo y murmuró: ella tiene buenas intenciones, Leandra. De verdad.
Y me quedé parada en ese estacionamiento a los 34 años, entendiendo finalmente y por completo por qué habían venido. No a hacerse responsables del Porsche. A enterrarlo. A volar 3,200 kilómetros y verter cena caliente sobre él hasta que se suavizara y desapareciera, para que la historia familiar pudiera seguir lisa, y mi madre nunca tuviera que mirar la esquina que había estado sosteniendo. No querían recuperar a su hija. Querían el registro limpio. Y un registro limpio requería mi silencio, mi olvido, mis manos alcanzando el pan. La responsabilidad nunca estuvo sobre la mesa. Solo la amnesia, servida al estilo familiar. La visita terminó, pero Brooke no se fue, porque Brooke ahora vivía aquí. El lunes estaba de vuelta en mi piso con una tabla y un programa. Iniciativa de experiencia del paciente, lo llamó, y sonaba encantador. Y debajo había un bisturí con mi nombre. Me sombreó en las rondas. Me vio decirle a una familia, con honestidad, que su padre no iba a despertar, porque merecían planear sus vidas alrededor de la verdad y no de una esperanza que yo sabía vacía. Después, en el pasillo, me dijo, con gentileza: «Eres tan buena con ellos, Leandra. Solo me pregunto si podríamos suavizar un poco la entrega. Los puntajes de calidez importan mucho a la Junta. Suavizar la entrega». Lo dijo con amabilidad, que es como lo dicen los mejores. No se equivocaba en que soy directa. Lo soy. Mi franqueza había mantenido a familias unidas en la peor hora de sus vidas, porque no les hice perder el tiempo con neblina. Pero ahora mi franqueza tenía nombre en un reporte, y el nombre era deficiencia, y la persona que escribía el reporte compartía mi apellido y el número de mi madre. Sentí la estructura levantarse a mi alrededor, tabla por tabla. No exactamente una mentira, un reencuadre. Mi franqueza, que era mi competencia, se estaba recategorizando en silencio como un problema de calidez, un problema de cultura, un problema de Leandra. Me dejó un plato en el escritorio un jueves, y todo el piso de mi infancia se cayó directamente a través de mí. Volví de un código largo, agotada hasta los huesos, y ahí estaba, en la oficina de turno. Un plato de verdad, no de papel. Una rebanada de pastel de manzana casero bajo plástico, y una nota doblada con la letra redonda de Brooke: «Tregua, te he extrañado más de lo que sabes. Ve». Me quedé parada sobre él y no pude respirar bien. Ella no sabía. Eso me repetí, y probablemente era cierto. Nunca se había parado en el porche. No tenía idea de que un plato de comida dejado como regalo era la forma exacta de la herida. Para ella era pastel. Para mí era el último día de gracias, la puerta con cerrojo, las luces traseras, el plato de papel enfriándose en las tablas mientras yo estaba dentro del vidrio y entendía toda mi posición en esa familia en una sola imagen. Un plato es lo que dejas para alguien a quien no le pones lugar. Le pones lugar a alguien en la mesa. Le dejas un plato en el porche. Mi hermana había entrado a mi nueva vida y, sin malicia, sin siquiera saberlo, había reproducido el gesto exacto que había terminado la anterior. No comí el pastel. No pude. Pero tampoco lo tiré. Y quiero que notes eso, porque yo lo noté después, y me dijo algo que no estaba lista para saber. Le quité el plástico, tiré el pastel a la basura, lavé el plato en el fregadero de la sala de descanso, lo sequé, y lo puse en mi bolso para llevarlo a casa. Guardé el plato. No sabía por qué. Solo sabía que no había terminado con él todavía. Lo peor de ese mes no fue Brooke. Fue Deb. Deb Callahan, que me enseñó a canalizar una vena colapsada y que pasó 2 navidades seguidas conmigo porque ninguna de las dos tenía a dónde más ir, se sentó a mi lado en la sala de descanso, me dio una palmadita en la rodilla, y dijo lo de siempre. Deberías darle una oportunidad, cariño. Es tu hermana. Familia es familia. Miré a Deb y sentí algo que no había sentido en 6 años en ese edificio. Sola. Porque Deb no se equivocaba desde donde ella lo veía. Desde donde ella lo veía, una mujer cálida llamada Brooke había aparecido, adorando claramente a su hermana mayor Espinosa, y la hermana mayor Espinosa sostenía un rencor cuya razón nadie podía ver. Nunca le había contado a Deb sobre el porche. Nunca le había contado a nadie. Toda mi estrategia de supervivencia había sido llegar aquí como una mujer sin historia de fondo, limpia, competente y libre. Y el costo de esa hoja limpia era que cuando la historia de mi familia apareció con un buen suéter, yo no tenía contrahistoria archivada. Brooke tenía una narrativa y un público. Yo tenía un plato en mi bolso que no podía explicar.
Familia es una frase que suena a amor y funciona como candado. Es la frase que mantiene al chivo expiatorio en el patio. Y ahora salía de la boca de la única persona aquí a la que había dejado entrar del todo. Dije, es complicado, Deb. Ella dijo que siempre lo es hasta que alguien ya no está, y me apretó la rodilla con todo su buen corazón. Y entendí que la maquinaria había llegado hasta aquí. No había un solo lugar en mi vida donde la historia no pudiera seguirme. Ahora tenía directora. Tenía presupuesto. Y estaba contratando a mis amigas como extras. Brooke trajo a Lily al hospital un día sin escuela, y cuidar a mi sobrina esa hora me enseñó más que un año entero de recordar. Lily tenía 7 años y era inquietantemente buena. Se sentó donde su madre la puso y no se movió y no pidió nada. Cuando le ofrecí un jugo del refrigerador, me miró y dijo, ¿eso se permite? Estoy permitida. Algo en mi pecho se dobló a la mitad. Conocía esa pregunta. Yo inventé esa pregunta. La había hecho, en voz alta y en silencio, en cada puerta de esa casa torcida toda mi infancia. ¿Se me permite venir? ¿Se me permite querer? ¿Se me permite ocupar el espacio que ocupa una persona? Lily ya la estaba aprendiendo, en una casa cálida, de una madre amorosa. Y eso fue lo que me deshizo, porque significaba que la maquinaria no necesitaba una villana. Solo necesitaba un guión pasado de mano en mano, de madre a hija, cada una segura de estar haciendo lo correcto. Me agaché a la altura de Lily y le dije, «Estás permitida. El jugo siempre está permitido. No tienes que pedirme permiso para tomar agua. Nunca. Aquí no». Me estudió la cara como si pudiera estar engañándola. Después tomó el jugo con ambas manos y susurró gracias 3 veces. Brooke volvió y la levantó y dijo, «Es tan fácil, ¿verdad, bebé? Eres la fácil de mamá». Y le besó el cabello. Y Lily brilló de ser fácil. Y tuve que voltearme y fingir que leía un monitor. La fácil de mamá. Así empieza. Nadie deja a alguien en un porche el primer día. Primero te enseñan que fácil es el precio del amor. Después, un día de fiesta, prueban si vas a pagarlo. Brooke lanzó la idea en el estacionamiento del hospital, casual como el clima. Estaba pensando, dijo, girando las llaves en un dedo, deberíamos hacer acción de gracias todos juntos este año. Traer a mamá y papá de vuelta acá. ¿No sería algo? Acción de gracias. De todos los días del calendario, agarró exactamente el que tenía mi cuerpo debajo. No lo sabía. O lo sabía a medias, como se sabe a medias que hay un moretón antes de presionarlo. Lo voy a pensar, dije, ¿qué es lo que digo cuando la respuesta es no pero el cuarto todavía no es seguro para un no? Significaría tanto para mamá, dijo. Y ahí estaba la palanca, puntual. Todo enrutado a través de lo que significaría para mamá. Nunca lo que me costaba a mí. Nunca una sola frase sobre lo que había hecho el último día de gracias, porque en la historia familiar, el último día de gracias no pasó. Y no puedes poner fecha para sanar una herida que la familia acordó que no existe. Podía sentir la forma de un plan ahora, aunque todavía no lo veía completo. La visita, el plato, la suavización de mis evaluaciones, la propuesta de acción de gracias, el empujón amable de Deb, mis padres en espera en Ohio. Las piezas se movían hacia algo, y ese algo tenía gravedad, y la gravedad me quería en una mesa, actuando una sanación que nunca había ocurrido, para que todos los demás pudieran sentirse sanados. La gala anual de reconocimiento del hospital era en 3 semanas, y Brooke, supe, estaba en el comité organizador. Claro que sí. Era un evento agradable, genuinamente, la única noche del año en que la administración ponía un banquete y repartía premios. Médicos venían, miembros de la junta venían, a veces el periódico local venía. Y este año escuché, por el rumor que corre más rápido que cualquier expediente, que la familia Vance asistiría como invitados de la directora. Mis padres volando otra vez, a un evento de trabajo, mi evento de trabajo. Brooke había encontrado un escenario con mejor iluminación que una sala de descanso, y un público más grande que una unidad, y estaba organizando que nuestra familia distanciada apareciera ahí, en público, frente a exactamente la gente que pronto decidiría si yo dirigía mi UCI. El comité de gerencia se reunía la semana de la gala. El doctor Akefer lo mencionó de pasada. Las impresiones se afinarían por esos días, y las impresiones en este edificio ahora tenían un departamento. Y el departamento tenía un gafete,
y el gafete le pertenecía a mi hermana, que estaba organizando una reunión familiar que yo nunca acepté, a 12 metros de la gente que sostenía mi carrera. Lo dijo directamente al final, lo cual casi respeté. Estábamos en su oficina, una oficina agradable con ventana, del tipo que alguna vez asumí que le tocaba a quien se lo ganara. Me había llamado sobre el lanzamiento de Cultura, y después de 10 minutos de calidez, se recostó y dijo: «Sabes, la Junta de verdad me escucha en el tema de encaje cultural para el puesto de gerencia». Dejó que se asentara. «Te ayudaría», dijo, «si nos viéramos unidas en la gala. Mamá y papá ahí, las 4 personas, una buena foto. La gente recuerda una buena foto. Sé que algunos están gritándole a la pantalla ahora mismo. Aléjate. Guarda ese pensamiento. Cuesta más de lo que crees. Porque esto es lo que realmente ofrecía, traducido de amable. Actúa la reunión, suelta el límite, sé la fácil frente a la cámara, y le diré a la Junta que encajas en la cultura, y conseguirás el puesto que te ganaste. Niégate, sigue siendo difícil, guarda tu porche para ti, y bueno, no podía prometer cómo caerían las impresiones. Sonrió todo el tiempo. Probablemente ni siquiera lo vivió como una amenaza. En su historia, estaba ayudando a su hermana, ofreciendo un puente, siendo la pacificadora que siempre le habían asignado. Eso es lo que hace al hijo dorado tan efectivo como ejecutor. No saben que están ejecutando. Creen que están abrazando. Miré su ventana y sus plantas y su oficina ganada, y dije: «Te aviso». Y volví a mi unidad, donde los monitores eran honestos y las apuestas eran solo vida o muerte, lo cual en ese momento se sintió como un alivio. Intenté el camino honesto primero, porque siempre intento el camino honesto primero, y quiero que me veas intentarlo, para que sepas que no salté directo a lo difícil. Le pedí un café al Dr. Akefer y le expuse mi caso para el puesto de gerencia. Limpio, sin política, solo el trabajo, mis números de retención, mis revisiones de mortalidad, las 2 enfermeras nuevas que salvé de renunciar. Escuchó y asintió y dijo: «Leandra, eres la candidata clínica más fuerte que tenemos. Punto». Y después hizo lo que hace la gente decente cuando está a punto de decirte la verdad. Bajó su taza. Pero el comité pesa mucho la evaluación de cultura este ciclo. Ese es el departamento de Brooke. He marcado que ustedes son parientes. No puedo hacer que la dejen de escuchar. No se disculpaba por un mal que él había hecho. Me advertía sobre un muro que no podía mover. Y ese es el detalle que necesito que sostengas, porque es la diferencia entre una historia donde la narradora es ingenua y una donde la narradora está atrapada. Vi la trampa. Nombré la trampa. Hice lo maduro y procedimental, y fui con la persona con poder, e hice el caso honesto. Y no fue suficiente. No porque fuera tonta, sino porque el juego ya estaba amañado un gafete por encima de mi cabeza, por alguien que podía colorear todo mi expediente con una sola palabra como calidez. Mi madre llamó 2 noches antes de la gala, y usó el arma más suave del arsenal, la que nunca he aprendido a bloquear del todo. Leandra, cariño, esa voz, la que pasa por encima de los 34 y agarra a la de 9. Tu padre y yo estamos tan emocionados de verte brillar en tu cosa del trabajo. Brooke dice que es un gran evento. Le dije que el evento estaba bien. Nada por qué brillar. Bueno, ahí vamos a estar, dijo. Toda la familia junta por fin. Y después, más bajo, la propuesta real. Solo sonríe una noche, cariño. Por tu padre. Ya no está tan joven, y esto significaría el mundo para él. ¿Puedes hacer eso por nosotros? Una noche agradable. Una noche agradable. Como si yo fuera quien había hecho feas todas las noches anteriores. Como si el porche le hubiera pasado a la familia, un clima que sopló y no algo que ellos me hicieron a mí, más de una vez, a propósito. No me estaba pidiendo que sonriera. Me estaba pidiendo que firmara, que acordara frente a todos en una fotografía que nos sobreviviría a todos, que la historia era cierta, que éramos una familia unida, que nada estaba roto, que el plato en el porche era algo que yo había soñado. Y a cambio, la familia me amaría por una noche, y mi hermana le diría a la Junta que yo era cálida, y podría dirigir mi unidad, y todo lo que costaría sería cada cosa verdadera que sabía sobre mi propia vida. Tengo que colgar, mamá, dije. Hay mucho que hacer antes de la gala. Te amamos tanto. Lo sabes, dijo. Lo sé, dije, lo cual no era del todo mentira. Colgué y me quedé de pie en mi cocina,
con el plato limpio en la barra, y finalmente entendí para qué era. No dormí esa noche tampoco, pero fue un no dormir distinto. Me senté en mi mesa de cocina con el plato frente a mí, el plato del pastel, lavado, limpio, atrapando la luz de la estufa. Siempre encontraron lugar para Brooke. Para mí, encontraban un plato en el porche. Lo dije en voz alta a mi apartamento vacío, y la frase ya no dolía como antes. Aclaraba. Porque finalmente vi la oferta por lo que era, tendida sobre la mesa junto al plato. No me estaban ofreciendo por fin una silla. Me estaban ofreciendo el plato otra vez, solo que esta vez disfrazado, esta vez con mi carrera de adorno, esta vez frente a un público más elegante. Vuelve a la familia, decía la oferta. Todo lo que tienes que hacer es pararte en el porche y sonreír como si fuera el comedor. Fingir que el plato es un lugar en la mesa. Actuar la pertenencia, y te dejaremos sentirla por una noche. Y entendí, en mi propia mesa, a los 34 años, lo que me había tomado toda una vida y 3,200 kilómetros alcanzar. Un lugar que tienes que ganarte no es un lugar. Es una audición. Había huido de Ohio pensando que dejaba la audición. Pero no la había dejado. Solo la había mudado. Durante 7 años mantuve mi apartamento impecable y mi expediente perfecto y mis necesidades invisibles. Todavía audicionando, todavía probando que era lo bastante fácil para merecer el cuarto, todavía actuando para un jurado que ni siquiera estaba en el estado. Cada turno extra que tomaba sin quejarme, cada vez que decía que estaba bien cuando no lo estaba, cada Navidad que pasé sola diciéndole a la gente que prefería la tranquilidad, todo era la misma coreografía vieja con un escenario nuevo. El porche me había seguido hasta aquí porque yo lo había cargado, doblado con cuidado, en cada maleta que hice. Y ahora mi hermana me ofrecía el papel protagónico en la producción familiar una vez más, y lo más extraño y libre llegó, callado como un monitor de noche. Podía simplemente no presentarme a la audición. La gala fue en el atrio, el bueno, con techo de vidrio y candelabros prestados y un trío de cuerdas tocando algo que hacía sonar importante la plática trivial. Llevaba el único vestido elegante que tenía y mis buenos zapatos, y entré sabiendo exactamente cómo estaba guionizada la noche, porque finalmente había leído el guión completo. Mis padres ya estaban ahí. Mi padre traía la corbata que usaba para funerales y bodas, la única que tenía. Y cuando me vio, su cara se abrió con tanta sinceridad que dolió, porque su amor era real. Solo que nunca fue suficiente para moverlo a mi lado del cuarto. Mi madre, de azul, con su resplandor de anfitriona, trabajaba el pequeño gentío cerca de la mesa de premios, contándole a la esposa de un miembro de la junta, según supe después, todo sobre sus 2 hijas, ambas en medicina, de cierta forma, qué maravilla. Construyendo la escena, ladrillo por ladrillo, exactamente como en el restaurante italiano, solo que esta vez con testigos que importaban de verdad. Brooke estaba luminosa. Había construido la noche, y le quedaba como el vestido. Me encontró en 90 segundos, me tomó del codo, me guió hacia el nudo de gente que importaba, el Dr. Akefer, 2 miembros de la junta, la directora ejecutiva con el buen saludo de mano. A todos, ella es mi hermana Leandra, nuestra enfermera jefe de la UCI. Honestamente, la columna vertebral de esa unidad. Cálida, generosa, perfectamente calibrada. Vi cerrarse la trampa con algo casi como admiración, porque era elegante. En una frase había sido generosa conmigo frente a exactamente la gente correcta, lo cual significaba que cuando llegara la foto, negarme se vería como despecho contra una hermana que acababa de elogiarme. Los de la junta sonreían encantados. Mi madre se acercó, radiante, y se metió al grupo, y un fotógrafo con gafete flotaba en el borde como si le hubieran dicho dónde pararse, porque se lo habían dicho. Lily también estaba ahí, con un vestidito de terciopelo, tomada de la mano de mi padre, observando a los adultos con esos ojos cuidadosos. Entonces un mesero pasó con una charola de postres, y Brooke, rápida y brillante, tomó un platito de ahí, una rebanada de algo, y me lo ofreció frente a todos. Toma, dijo, riendo un poco, calibrada para el público. Nunca comes. Bienvenida de vuelta a la familia, hermanita. Un plato ofrecido hacia mí. Frente a la junta, frente a mis padres, frente al fotógrafo ya levantando su cámara, frente a Lily. Todo el cuarto se inclinó hacia la fotografía. Las hermanas reunidas, el plato ofrecido, la sonrisa que correría en el boletín del hospital y terminaría para siempre en cada versión de la historia, la pregunta de qué le había pasado a Leandra.
Toma el plato. Sonríe. Consigue el trabajo. Sé fácil. Sé amada por una noche. Paga el precio que siempre has pagado. La cara de mi madre estaba luminosa de anticipación. Mi padre ya se le humedecían los ojos. El brazo de Brooke estaba firme, el plato entre nosotras como un pequeño planeta cálido. Sentí toda la gravedad de mi vida jalando mi mano hacia arriba para recibirlo. Y en cambio miré a Lily, 7 años, tomada de la mano de su abuelo, observando a su tía con los ojos cuidadosos de una niña aprendiendo en tiempo real el tipo de cambio del amor. Observando para ver qué hace una mujer cuando la familia le ofrece un plato y lo llama a un lugar. No alcé la voz. No tiré el plato. He sostenido la calma sobre un paciente en código con una familia gritando en la puerta. Podía sostenerla aquí. Miré a mi hermana, miré el plato, y con mucha suavidad no lo tomé. Dejé que mis manos se quedaran a los costados. No, gracias, dije, lo bastante bajo para que solo el círculo lo oyera. La cámara del fotógrafo bajó, confundida. El resplandor de mi madre parpadeó. Y el pequeño planeta cálido del plato quedó colgado en el aire entre nosotras, sin dónde aterrizar. Y la vieja casa, a 3,200 kilómetros y 25 años de distancia, finalmente y en silencio, se vino abajo. La sonrisa de Brooke se quedó puesta un segundo de más, como se queda puesta una sonrisa cuando la persona detrás está recalculando. Leandra, dijo, más suave, acercándose para que el círculo no oyera. No hagas esto aquí. Por favor, solo toma el plato. Mi madre se cerró por mi otro lado, sonriendo todavía para el cuarto, su voz un siseo bajo el trío de cuerdas. Leandra Ellison, no avergüences a esta familia. Aquí no, frente a esta gente. Y ahí estaba, todo el asunto, desnudo por fin. El miedo no era perderme a mí. Era la foto. Era la gente. Era que la historia se mantuviera lisa. Mantuve la voz nivelada, dirigida solo a ellas dos. Sé lo que están ofreciendo, le dije a Brooke. La foto, y después una buena palabra a la junta. No voy a cambiar mi vida por un trabajo. Y porque es a eso a lo que está engrapado ahora, me retiro de la búsqueda de gerencia. Mañana se lo diré al comité yo misma. La cara de Brooke se puso blanca. Lo estás tirando a la basura, susurró. ¿Vas a tirar lo que quieres, solo para vengarte de nosotros? Y ese fue el momento en que pude haberme enojado. Y no lo hice, porque finalmente entendí que no me estaba vengando de nadie. Estaba saliendo de una audición en la que había estado parada desde los 9 años. No me estoy vengando de ustedes, dije. Solo ya no voy a pagarlo. La máscara de mi madre se agrietó. Y por un segundo verdadero, vi hasta el fondo. Una mujer asustada que había pasado toda su vida ganándose su propio lugar manteniendo lisa la historia de todos los demás. Que había dejado un plato en un porche porque esa era la aritmética que le habían enseñado. Resta a la difícil para que la foto siga cálida. Casi lo sentí, el impulso de consolarla, de suavizarlo, de alcanzar el pan. En cambio dije lo que había cargado a través del país. Me dijiste que familia no lleva cuentas, mamá. Tienes razón. Ya dejé de llevar cuentas. Estoy guardando distancia. Y después, a todo eso, al plato y al porche y a los 25 años, lo bastante bajo para que solo las tres lo oyéramos. Un lugar que tienes que ganarte no es un lugar. Es una audición. Y ya terminé de audicionar. Dejé mi vaso de agua intacto en la mesa y salí del círculo, pasando al fotógrafo, pasando a mi padre con los ojos húmedos, hacia el aire frío y limpio del estacionamiento. Y no volteé a ver la foto que me negué a estar en ella. Me senté en mi auto en el estacionamiento del hospital un largo rato, esperando que llegara el pánico. El viejo miedo de haber sido difícil, de haber arruinado la foto, del castigo que siempre seguía aún no. No llegó. Lo que llegó en cambio fue quietud. Acababa de alejarme del trabajo que quería, frente a la gente que podía dármelo. Y por primera vez que recordara, sentí que no me estaban calificando. Ahí entendí lo que realmente había hecho, y no tenía que ver con Brooke, ni con la junta, ni siquiera con el plato. Durante 7 años pensé que dejar Ohio me había liberado. Pero me había llevado la audición conmigo. Seguía audicionando para un jurado vacío, manteniendo mi vida impecable, mis necesidades invisibles, mis bordes limados, todavía tratando de probar que era lo bastante fácil para merecer el cuarto.
Salir de ese círculo no fue lo primero valiente que había hecho. Fue la primera vez que dejé de actuar la pertenencia que nunca me habían dado, y simplemente me pertenecía a mí misma. El Porsche no perdió su poder esa noche porque finalmente ganara la aprobación de la familia. Perdió su poder porque dejé de necesitarla. Me retiré de la búsqueda de gerencia a la mañana siguiente, por escrito, antes de poder convencerme de lo contrario. El puesto fue para una enfermera decente del piso de cardiología, que lo hará bien, y que no tuvo que vender nada para conseguirlo. Me quedé como enfermera jefe de turno en mi UCI, la que amo, la unidad que construí, con los monitores que me hablaban. El doctor Akefer me detuvo en el pasillo la semana después y no me preguntó qué pasó en la gala. Solo dijo, sea lo que haya sido, hiciste lo correcto. Se notó. Un mes después me pidió que diseñara y dirigiera el nuevo programa de residencia de enfermería para todo el hospital. Un programa real, mi currículo, mi nombre en él, construido exactamente alrededor de la enseñanza honesta y sin suavizar que mi hermana había intentado limar. No fue un premio de consolación, y no fue un regalo. Fue la consecuencia limpia de ser alguien en quien se podía confiar, ofrecida por un hombre que no necesitaba que yo actuara nada para ganármelo. Mis padres volaron de vuelta a Ohio. Mi madre y yo no estamos reparadas. Sigue creyendo que la humillé, y cuenta la versión donde el Porsche nunca pasó, porque esa historia es la única habitación que puede permitirse habitar. Dejé de intentar renovarla. Esa fuerza no murió porque me le enfrenté. Solo perdió su agarre sobre mí. Pero aquí está lo que no vi venir. 3 semanas después de la gala, llegó un sobre grande desde Ohio, con la dirección escrita en la letra cuidadosa de una niña. Adentro había un dibujo de Lily. 2 figuras de palitos en una mesa, una grande y una pequeña, y frente a cada una, dibujado con cuidado en crayón café, un plato del mismo tamaño. Ambas en la mesa. Sin Porsche. Al reverso, con la letra de Brooke, una sola línea, lo dibujó sin que nadie le dijera nada. Y debajo, en letra más pequeña, como si le costara algo, he estado pensando en los platos. B. No sé si mi hermana algún día logrará salir por completo de la casa cálida que la criaron para custodiar. Los hijos dorados rara vez lo hacen. La casa es cómoda, y salir de ella significa admitir que el Porsche fue real. Pero se había dado cuenta. Se había dado cuenta de los platos. Y su hija, de 7 años, ya había dibujado una mesa donde ambos lugares estaban puestos, sin que nadie se lo pidiera, porque una tarde una tía directa le dijo que estaba permitida, que no tenía que pedir agua, que no tenía que ser fácil para ser amada. Ahí es donde se rompe la cadena. No en quienes aprendieron la aritmética, sino en quienes nunca la aprenden. Puse el dibujo de Lily en mi refrigerador, junto al plato limpio que finalmente entendí, y dejé de esperar que la familia en la que nací me pusiera un lugar. Solía pensar que el amor era una mesa a la que había que ganarse el regreso. No lo es. Es un plato que alguien te pone antes de que siquiera lo pidas. Un plato frío en un Porsche. Uno cálido en un escritorio. 7 años para aprender la diferencia entre los dos. Si alguna vez pusiste un límite y te dijeron que era crueldad solo porque la familia siempre lo había llamado así, ya sabes qué tan pesado puede ser ese plato, y qué tan ligera se sienten las manos en el momento en que por fin dejas de sostenerlo. Este canal es para ti. Suscríbete, y nos vemos en la siguiente historia.